Estaba listo para dormir. Iba a ver una película como que le diera sueño. Y ya, estaba tranquilito. Y unos amigos lo llamaron. Que es que no, que ven, que vamos a hacer una fiesta y tú no puedes faltar. Entonces pues él como que no, mira que no tengo ganas, yo estoy listo para irme a dormir, estoy aquí tranquilito, no quiero salir. Y entonces era, insístale. Y entonces, ay, se apagó, se apagó la tablet. Y entonces, pues eran, insístale. Y el muchacho como que en últimas dijo, está bien. Y entonces empezó a alistar. Pero es de esas cosas que uno dice, Dios mío, si tu intuición te dice no vayas es porque no debes ir. Entonces, el muchacho pues listo, se arregló y fue. La fiesta iba normal, todo normal, los muchachos pues estaban sus amigos, estaban ahí. Cuando él empieza a sentirse raro, estaba tomando y empezó a sentirse raro. Y él dice que lo último que se acuerda, él dice que la mamá le dijo que no se fuera. Le dice, mi hijito, por favor, no se vaya. Y entonces él le dice, no, mamá, tranquilo, es con los amigos. Y entonces la mamá le dice, mi hijito, de verdad, por favor, no se vaya. Entonces la mamá es tanto que lo acompañó hasta la puerta. Y entonces el muchacho, la mamá le volvió a decir, oh, hijito, por favor, no se vaya, es que tengo un mal presentimiento. Y él le dice, no, mamá, tranquila, no se preocupe. Y pues decide irse. Entonces, miren, ahí no solamente la intuición de él, sino que la intuición de la mamá. Y entonces yo digo que no hay nada más poderoso que la intuición de una mamá. Y entonces el muchacho pues se fue, estaba normal, tranquilo, cuando él empezó a sentirse raro. Él dice que lo último que se acuerda es que él no era consciente de lo que hacía. O sea, como que sentía que como si alguien más lo estuviera controlando. Cuando hay otro man ahí invitándome es que unirme. Y entonces él dice que lo último que se acuerda es que se fue a parar y se cayó. Pasa un rato y él dice que cuando se despertó él se sentía extraño porque todo como que le ardía, como que le molestaba. Y estaba, ¿en dónde? En el hospital. ¿Y quiénes estaban ahí? La mamá y el papá. Y entonces que cuando él despertó dicen, ay, al fin te despertaste. Y él como que, ¿qué me pasó? Y él se fue a tocar con la mano izquierda, si no estoy mal, se fue a tocar la cara porque la sentía rara. Que se dio cuenta que no tenía el brazo izquierdo. Y entonces él se asustó y, no, ¿qué me pasó? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me pasó? Y entonces le dice a la mamá, tranquilo, mijito, ya lo llamó el doctor y él le va a explicar. Pues el doctor le dice que primero, que él lleva muchos días, creo que llevaba como una semana, un mes en coma, y que la policía iba a venir a tomarle la declaración porque él había llegado en un estado horrible. Horrible, es horrible. Pero un momentico que voy a buscar algo. Espérenme. Dice que tómenlo como suspenso. Chan, chan, chan. El live terminará. Ay, como así que inactividad. Ve, de pronto como por irme varias veces, casi me cierran el live. Entonces el muchacho, el papá le dice, sí, la policía va a venir a tomarte la declaración. Tú llegaste quemado en muchas partes. Te recomiendo todavía no levantar la sábana porque lo que vas a ver en la parte de abajo pues te va a dar un shock y pues queremos evitar eso. Entonces pues sí, el muchacho estaba así como así, no entiendo qué está pasando. Y entonces, parece que no puedo sacar esto. Y entonces la mamá no podía, estaba llore y se quedó con el papá y el papá le dice que se acuerda y él le dice, pues le comenta lo último que se acuerda
Y entonces le dice que llegó drogado, que tiene toda la cara quemada, el único brazo que le quedaba también estaba todo quemado, pero quemado como con... No era con coletillas de cigarrillo, sino con algo similar, pero horrible, horrible, feísimo. Y entonces que el muchacho no se acuerda. Y la investigación terminó que pues él le dijo a la policía: yo estaba en mi casa, mis amigos me llamaron que para ir a una fiesta y no sé qué. Y todo fue que sus amiguitos le tenían envidia, ni siquiera él sabe por qué. Ella les hizo graciosísimo y súper normal hacerle todo lo que le hicieron. Entonces le arruinaron la vida al pobre man, solamente por no hacerle caso a la intuición de la mamá y principalmente a la intuición de él. Hay otro caso de una muchacha, este sí terminó relativamente peor. O sea, pues digamos, el muchacho siguió vivo, pero terminó, o sea, en esos casos digo yo que uno debe estar más muerto que vivo, porque primero perdió el brazo, segundo, no me acuerdo muy bien qué había pasado con las piernas, pero parecía algo horrible. Y tercero, todo quemado, imagínate, hasta la cara, así, pues estaba todo vendado. No, mejor dicho. Gracias, Jonathan, por seguir dándole tap a la pantalla. Entonces, pues sí, eso es algo como para uno darle miedo. Lo otro es, por eso téngale más miedo a los vivos que a los muertos. A los muertos hay que tenerle respeto, pero no tanto miedo como a los vivos. Entonces, el muchacho, la otra historia es de una muchacha. Eran dos hermanas, una tenía 13 años y la otra tenía 16, 17, y creo que iba por los 17. Y entonces, estamos hablando de Estados Unidos, los papás los dejaron solas, no era la primera vez que pasaba, iban a salir al cine, entonces pues las dejaron solas y dijeron que sí, que no se preocuparan, estaban en pijamadas, que iban a ver una película y a estar en la casa normal, tranquilas. Y entonces cuando la hermana menor, todo se cuenta desde la perspectiva de la pobre hermana menor. Ella dice que en un momento la hermana se para, se va a la habitación y de una vez se pone a arreglarse, y se arregla y se va a ir. Y entonces la hermana queda como: ve, ¿y tú para dónde vas? No te preocupes, tranquila, yo no me moro, yo voy tantico a bajar a hablar con alguien y ya subo. No, que si nuestros papás llegan, ¿qué le digo? No, pues cualquier cosa, yo voy a llegar antes de nuestros papás, pero pues cualquier cosa, si yo no llego antes. Otra vez. Entonces sí, la muchacha pues le dice que sí, que no, tranquila, que ella que no se va a demorar, pero que si de pronto se llegara a demorar, que se encerrara en el cuarto, y que pues, estamos hablando de papás estadounidenses, los papás tocan la puerta y si la muchacha le dice que están los 5 hermanos, no sé, hay una habitación, no van a entrar a revisar si están o no están. Entonces la muchacha se va. Y la otra pues queda como un poquito preocupada. Ella dice que se sentía como preocupada, pero pues que no, como que no le dio importancia, hasta que empezó a ver que pasaba media hora, 45 minutos, una hora, y la hermana nada que aparecía. Entonces pues que ella empieza a sentirse como peor. Cuando los papás llegan, ella de una vez: Rosita me bloqueó en... ¿tú la tienes agregada en WhatsApp? O sea, era amiga tuya. No puede decir, ¿por qué será que te habrá bloqueado? Ay, terrible eso, oye. Pero Rosita creo que sigue aquí. Sí, es amiga. Terrible esa amiga tuya, oye. Ni modo de que le preguntes que por qué te bloqueó si te bloqueó.
¿No tienes otro WhatsApp para que le escribas o por aquí en TikTok, no? O también te lo bloqueo en TikTok. Estoy tratando de encontrar es una cinta para poder. Bueno, vamos a hacerle en este ojo sin cinta, a ver cómo queda. Y luego le hago en este ojo con cinta. Dice, no sé, no sabes que si te bloqueo en TikTok, pues escríbele. Creo que ahí te van a informar si te bloquearon o no, también en TikTok. Sí, entonces la muchacha dice que pues la hermana se demoró mucho y que se sintió como, como preocupada cuando llegaron los papás y ella no sabía qué hacer porque la hermana todavía no que llegaba. Entonces pues se encerró, como había quedado con la hermana que se iba a encerrar, y de una vez pues él subió un poquito más de volumen a la tele y los papás llegaron, tocaron y dijeron hola chicas, ya llegamos, están ahí bien. Entonces la hermana le dice, sí papá, tranquilo, que estamos los dos, sino que mi hermana ya se durmió. Entonces el papá como que, bueno, listo, no hay problema, y se fueron. Y entonces pues la muchacha siguió preocupada porque nada que parecía la hermana. Ya eran como las 2 de la mañana y ya no podía dormir. Y entonces decidió, como que le empezó a dar sueño y se quedó dormida. Cuando se despertó, eran decía, como las 4 o 5 de la mañana, y se despertó porque empezó a tocar la mamá. Ta, 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 ta. Ay, gracias Pau por la rosita. Muchísimas gracias. Entonces, la mamá fue la que empezó ta, 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 ta. Ellas están bien. Y entonces que ya pues se le hacía raro por la hora y por todo. Entonces ella, sí, mamá, aquí estamos las dos, sino que pues mi hermana sigue dormida. Y entonces que fue cuando escuché a papá que le decía a la mamá, si ves, no tienes nada que preocuparte, las chicas están ahí, no pasa nada. Y entonces la mamá decía, pero fue muy real lo que yo soñé, sentí que estaban en peligro. Y entonces, y entonces, y entonces, no sé.